Buenas tardes, hermanos, que el Señor los bendiga en este día. Espero que estén teniendo un hermoso día del Señor y que juntos podamos disfrutar este tiempo de adoración a nuestro Dios. Así que les voy a invitar a que entremos juntos ahí donde está usted en su lugar, nosotros de este lado, que entremos juntos a la presencia del Señor, que hagamos una palabra de oración y le pidamos al Señor que se mueve en nosotros, que habla en nuestro corazón, que derrame de su gracia en nuestras vidas mientras nosotros le adoramos, que Él se agrade de lo que hagamos en esta tarde. Les invito a que oremos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Agradecemos tu bondad y tu misericordia para con nosotros durante este tiempo, durante esta semana que ha pasado. Agradecemos, Señor, que tú nos has provisto. Gracias te damos, Señor, que no ha faltado el pan en nuestra mesa, que has provisto, Señor, trabajo, una fuente de ingreso, que has mantenido con salud, aunque tal vez algunos han sido quebrantados físicamente. Te damos gracias porque tú nos has sacado adelante. Te agradecemos, Señor, porque en medio del dolor también, de la pérdida de algunos, Señor, tú has sido fuerte en nosotros, tú has sido bueno, Señor, y nos has levantado para celestial. Te agradecemos en esta hora. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, ponemos en tus manos este tiempo y te pedimos, Señor, que tú bendigas todo lo que hagamos, que tú sanciones todo lo que hagamos y recibas nuestra adoración, nuestra alabanza. Mientras te cantamos, Señor, te pedimos que tú derrames de tu gracia sobre nosotros y cuando escuchemos tu palabra, Señor, te pedimos que tú hables a nuestro corazón. Bendice a mis hermanos en sus hogares. Y permítenos, Señor, el poder deleitarnos, Señor, en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Les voy a invitar ahora que abramos nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 15. Romanos 15. Y les voy a invitar a que leamos versículos 13 al 16. Romanos capítulo 15, versículos del 13 al 16. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Y nuestro Dios es ese Dios de esperanza, como acabamos de leer hace un momento. Nuestro Dios es ese Dios de esperanza que nos llena de gozo. Les voy a invitar a que cantemos al Señor. En esta tarde vamos a adorar a Dios. Durante estos días que hemos estado en casa, ¿verdad?, y no pudiendo hacer mucho más, nos recordamos, como recordaba el rey David, ¿verdad?, y él decía que era mejor estar un día en la casa de Dios que 1000 años fuera de él. Y de esta manera vamos a cantar al Señor de todo nuestro corazón para adorarlo.
tarde de amor por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor a aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor a aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, 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 en la casa de Dios. Gloria a Dios. Que esa pueda ser nuestra invitación, no solamente nuestro deseo personal, pero nuestra invitación a los demás a venir a la casa de Dios, a adorarle, a agradecerle porque Él ha sido bueno con nosotros, porque Él ha estado en nuestras vidas, ¿verdad? Hay mucho que agradecer al Señor. Gracias a Dios, nuestro Dios de esperanza. Y vamos a decirle en esta hora, vamos a exaltar su eternidad, su bondad en nuestras vidas. Esto dice: Dios, en mi corazón, en ti encontré mi salvación. Dios de mi corazón, encontré mi salvación. Gloria y majestad
Señor, te damos gracias. Te agradecemos, Señor, en esta tarde la bendición de poder tenerte, de poder conocerte, de poder disfrutar, Señor, de tu presencia y de comunión contigo, Señor. De poder en cada momento, Señor, que nosotros deseemos, porque podemos también, porque así es tu deseo y tu voluntad, Señor, el poder acercarnos a ti, poder acceder a ti, poder adorarte, Señor, el poder cantarte, el poder derramar nuestro corazón delante de tu presencia, el poder orar a ti, poder pedirte, Señor, poder clamar. Te damos gracias, Señor, en esta hora, porque sabemos que estás en medio de nosotros. Y deseamos, Señor, que de la misma manera, Señor, tú impartas tu gracia y estés en medio de tu pueblo, ahí en sus hogares, ahí donde se encuentran viéndonos en esta tarde. Derrama tu gracia en nuestras vidas, Señor. Gracias por lo que tú impartes en nuestras vidas en todo momento, sobre todo cuando te adoramos. Pero también gracias, Señor, por lo que tú impartes cuando escuchamos tu palabra. Bendice tu palabra ahora, Señor, a nuestros corazones y permite que nuestros oídos estén listos para poder recibir, aceptar, Señor, y hacer tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. De esta manera dejamos el lugar a nuestro hermano, Pastor Salvador. Él es quien tiene el mensaje de la palabra del Señor esta tarde. Muy bien. Damos las gracias a Dios por la vida, por su fidelidad y por su involucramiento en nuestras vidas. Damos gracias al Señor porque siempre se manifiesta y se hace conocer en nuestras vidas, aún en momentos difíciles. Y con todo lo que ha acontecido en estos últimos tiempos, es más evidente que en cualquier otro tiempo la necesidad de tener esperanza. Vemos a un mundo que está desesperado, especialmente en estas últimas semanas, y aún siguen las corrientes de protestas de la gente que busca respuestas pero que no sabe cómo. Eso lleva a la gente a sentirse desesperada. Y es por eso que digo que es en momentos como estos en los cuales tenemos que ser recordados de que nosotros tenemos una esperanza. Podemos tener esperanza en un mundo lleno de tinieblas, de oscuridad. Y de acuerdo al diccionario Oxford de la Iglesia Cristiana, la palabra esperanza se define en su forma más amplia simplemente como el deseo y búsqueda por un mejor futuro, difícil pero no imposible de obtener. Y para estar bien claros, desde ahorita lo quiero dejar claro, la esperanza de nosotros, es decir, nuestra búsqueda de un mejor futuro en medio del caos en el que vivamos, no está en algo, sino en alguien. Y ese alguien es Dios. Porque nosotros podemos tener nuestra esperanza en algo, es decir, en una idea o en una meta, o que nuestra vida va a cambiar si esto o aquello pasa, si podemos alcanzar aquello, si podemos alcanzar esto. Pero sabemos que las cosas muy raramente se dan como nosotros las planeamos. Y aún otras veces las cosas que deseamos, cuando nosotros logramos alcanzarlas, logramos obtener esas metas, nos damos cuenta que esas cosas se sienten vacías, que esas cosas no nos dan esa satisfacción que nosotros esperábamos. Permítanme leerles Hebreos capítulo 6, versículos 18 al 20, y después estaré dando un breve contexto de los versículos anteriores a estos que les voy a leer. Nuevamente es Hebreos 6, capítulo 6, versículos 18 al 20. Y dice lo siguiente: así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar porque es imposible que Dios mienta. Hay que entender esto, que es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Jesús ya entró ahí por nosotros. Él ha llegado a ser nuestro eterno sumo sacerdote según el orden de Melquisedec.
Pero fíjense cómo este breve pasaje relata la esperanza que nosotros tenemos en Dios y que podemos tener en Dios a una ancla firme para nuestras almas. Este pasaje comienza en el versículo 13 y es titulado en mi Biblia, estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente, como las promesas de Dios traen esperanza. Y habla acerca de que las promesas de Dios traen esperanza, y antes del pasaje que leímos relatan cómo es que Dios le juró por su propio nombre a Abraham de que él lo iba a bendecir y que multiplicaría su descendencia, y que Abraham esperó con paciencia y recibió aquello prometido por Dios. Tuvo que tener esa esperanza de que Dios tenía esa esperanza, a pesar de que él era avanzado en edad, a pesar de que su esposa era estéril. Aún él podía tener esa esperanza en Dios, porque como relata lo que acabamos de leer, sabemos que Dios no miente. Y Abraham de esa manera pudo recibir con paciencia y recibió aquello prometido por Dios. O sea, Dios hace lo que promete porque esa es su naturaleza. Es imposible que Dios diga algo y que no se haga, porque tenemos que recordar que el poder y la forma que Dios usa para crear las cosas es su palabra. Eso significa que en el momento en el cual Él habla algo, en el momento que Él dice algo, eso se cumple, eso se tiene que cumplir. Es por eso que la Biblia dice que Dios no puede mentir, porque al decir algo, eso automáticamente se cumple. Es la naturaleza de Dios. Y es por eso que la esperanza cristiana no está basada en algo, sino en alguien. Y ese alguien en quien está basada nuestra esperanza es Dios. Porque como acabamos de leer, que Dios no miente. Y eso significa que podemos tener la certeza de que si Él nos dijo algo, si Él nos prometió algo, eso va a suceder. No importando qué tan opaco veamos las cosas nosotros, no importando qué tan improbables se vean las cosas aún para nosotros. Si Dios dijo algo, se cumple. Si Dios diría algo y no se cumpliera, entonces sería Dios mentiroso. Es por eso que este pasaje dice que Dios no puede mentir, porque al prometer algo, Dios lo hace. Y quiero realmente tomar el tiempo para desempacar esta verdad, porque en tiempos de incertidumbre, lo que nosotros buscamos y lo que nosotros necesitamos y lo que nosotros anhelamos es estabilidad. Lo que necesitamos es algo que nos dé seguridad, y que después de todas las emociones que estemos experimentando, algo que nos vuelva a hacer estar quietos, algo que nos regrese esa paz que nosotros queremos. ¿Se fijan cómo es que el autor de Hebreos asimila la esperanza que nosotros tenemos en Dios a una ancla para nuestra alma? Las anclas están diseñadas para que el barco no sea llevado por las corrientes o por el viento, es decir, mantiene al barco en la posición deseada por el capitán del barco. Representa esa seguridad en una tormenta, representa estabilidad. Aquí seguimos construyendo sobre lo que hemos venido hablando desde el comienzo del año, que ha sido el carácter de Dios. Porque se necesita estar relacionado con Dios para poder tener esperanza en Él y que Él se vuelva en sí nuestra esperanza. Porque es la esperanza la que nos mantiene con la certeza de que las cosas serán mejores, que cambiarán para el bien. Es esa ancla, como dice el versículo. ¿O ustedes creen que Abraham pudo depositar toda su esperanza, toda su fe, así de un todo, de un día para otro, en Dios, para haber realizada la promesa que Dios le había hecho? Y es más, para llevar el asunto aún más allá, Abraham no pudo ver la plenitud de todo lo que Dios le había prometido, porque Dios le había prometido una descendencia enorme. Abraham solo pudo ver el inicio, los comienzos de esa promesa a través de su hijo Isaac. Pero aún así sabemos que Dios lo cumplió. Y así mismo, porque Abraham había puesto su esperanza en Dios, pudo recibir a su hijo prometido Isaac, y de ahí comenzó todo lo que Dios haría a través de la semilla de Abraham. La esperanza de nosotros como cristianos está en Dios y debe depender solamente en Dios. Es por eso súper importante que nosotros sepamos el carácter de Dios, quién es Dios, cómo es Dios, cómo es que Él se describe a través de la Biblia. Es así como nosotros podemos aprender acerca de quién es Dios
y de lo que Él ha hecho para poder nosotros seguir confiando en Él y tener esperanza en medio de los momentos más difíciles en la vida. Porque lo ideal es que cuando llegue un mal momento para ti, tú ya tengas una idea bien definida de quién es Dios para ti. Eso es lo ideal, que tú ya tengas construido en tu mente, que tú ya tengas la certeza dentro de ti, en tu interior, de quién es Dios para ti. Porque tú ya lo has experimentado, porque tú ya has tomado el tiempo para conocerle. Eso es lo ideal. Porque lo que no quieres que suceda es que te agarre una situación adversa, que te agarre una tormenta, si es así por decirlo, y que tú no conozcas a Dios y que te esperes para ese momento para empezar a conocer a Dios. Que aún se puede, pero será más difícil. Por eso digo que es importante que nosotros entendamos desde ahorita el carácter de Dios y quién es Dios para nosotros y que tengamos identificado claramente, bien definido quién es Dios para nosotros. Para que en el momento en el cual nosotros nos encontremos en medio de estas tormentas, podamos tener esa esperanza firme en nuestro Dios. Porque cuando es mucho más duro, como había dicho, cuando tú apenas estás queriendo conocer a Dios y te sorprende un mal momento. Es ahí cuando la gente se desespera, se aboraza y termina haciendo las cosas en su propia sabiduría porque no tiene la experiencia con Dios necesaria para poder descansar en Él. Porque eso es lo que trae la esperanza. La habilidad de poder descansar sabiendo que las cosas van a cambiar para lo mejor. Que tenemos un futuro mejor del cual estamos experimentando en ese preciso momento de la tormenta. Nuestra esperanza no puede estar en cosas que no tienen vida. Y esto lo tenemos que dejar claro. Nuestra esperanza no puede estar en cosas que pueden cambiar en cualquier momento. Pero podemos estar seguros y firmes cuando nuestra esperanza está en Dios. Porque sabemos que Él tiene control de cualquier situación. En su soberanía, es decir, que está por encima de todo y nada se le escapa, nada lo sorprende, Él tiene completo control de las cosas. Es por eso tener bien claro que como cristianos y discípulos de Cristo, nuestra esperanza está en Dios y solamente en Dios. Una de las historias que nos da una ilustración de la esperanza que podemos tener en Dios, porque resalta su soberanía, su poder, su presencia para mí, se encuentra en Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41. Pero también es un relato que se encuentra en el Evangelio de Mateo capítulo 8 y también se encuentra en el Evangelio según Lucas, también en el capítulo 8. Pero me gustan los detalles que se encuentran en Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41. Leyendo de la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: Al atardecer Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego Él les preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos, que estaban completamente aterrados: ¿quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. Los discípulos se encuentran en una situación muy difícil con Jesús y se encuentran en una barca con Jesús con la intención de cruzar un lago que viene siendo, a lo que tengo entendido, a lo que he leído en los comentarios de la Biblia, que era el mar de Galilea. Pero como a veces nos pasa en la vida, de repente se dejó venir una tormenta. Ellos simplemente tenían en mente: vamos a cruzar el lago, no esperando que les iba a sorprender una tormenta muy violenta. Mientras la tormenta comenzaba y los vientos empezaban a golpear la barca, me imagino que los discípulos no estaban preocupados, ¿verdad? Porque al fin varios de ellos eran pescadores y me imagino que ya tenían experiencia lidiando con tormentas. Pero pronto la situación empezó a escalar, al punto que los discípulos empezaron a ponerse un poco tensos y les empezó a entrar la preocupación.
Y acuérdense, habían hombres que tenían experiencia navegando por los mares. No era que eran novatos, ellos ya se habían topado con situaciones como estas. Pero la magnitud de esta tormenta era de tal que ellos empezaron a asustarse, a abrumarse, ¿verdad? No es lo mismo cuando tú ya tienes experiencia en algo. Las cosas que quizás sorprenden a los demás no te sorprenden a ti porque tú ya tienes experiencia, tú ya has pasado por ahí. Pero cuando alguien de experiencia en cualquier área, en cualquier campo, se saca de onda, se sorprende, se pone tenso, se empieza a preocupar, es porque algo no está bien. Noten que Jesús siempre estuvo en la barca. Jesús nunca dejó de estar en la barca con ellos. Los discípulos sabían que Jesús estaba con ellos. Jesús nunca dejó de estar con ellos, pero en este momento Jesús se encontraba dormido. La Biblia dice que pronto se puso fuerte la tormenta, al punto que las olas violentas empezaron a golpear la barca y la barca se comenzaba a llenar de agua. Pero fue en ese momento en el cual los discípulos reconocieron que ellos estaban en peligro y que esta tormenta no era como las que ellos estaban acostumbrados a navegar. Fue apenas en ese momento que se acordaron que el Dios encarnado estaba con ellos. En el momento que ellos vieron que no iban a poder con la situación, exclamaron por Jesús. La situación para los discípulos estaba fuera de control, abrumadora, y vuelvo a repetir, varios de ellos tenían experiencia, pues eran pescadores, pero les llegó una situación con la que no esperaban y una experiencia en la cual su experiencia como pescadores tampoco les servía. Y esa es la receta perfecta para un desastre. Esta, en buen uso del cliché, era la tormenta perfecta que se les había presentado. Así como pareciera que a veces en nuestras vidas se presentan estas tormentas perfectas que quizás al principio no nos preocupen porque ya hemos pasado varias tormentas, pero seguirán habiendo tormentas a las cuales nos tendremos que enfrentar que nos dejan perplejos. Y aún con varias experiencia en salir de situaciones difíciles, nos quedamos pensando, ¿será que logré salir de esta? El escenario era desesperante, ¿no creen? Los discípulos estaban yendo hacia donde Jesús les había dicho que fueran. Con Jesús en la barca, y aún estaban pasando por una tormenta fuerte, la cual ellos realmente se sentían amenazados y pensaban que ahí iban a quedar. Es decir, estaban haciendo todo lo correcto y Dios mismo estaba ahí con ellos presencialmente, y aún les tocó pasar por esa tormenta que los incomodó fuertemente a ellos. Esto nos recuerda que podemos estar en el centro de la voluntad de Dios, seguros de que Dios mismo esté con nosotros, y aún pasar por situaciones sumamente graves, sumamente incómodas, situaciones que nos llevan a pensar que las cosas salieron de control y que nos llevan a estar desesperados, situaciones que nos agobian, porque lo que ellos hacen es gritar. De acuerdo a este mismo relato que se encuentra en Lucas 8, 22 al 25, Lucas dice que ellos empezaron a gritar. Cuando uno está tranquilo, uno no grita, ¿verdad que no? La Biblia no dice que ellos simplemente fueron a hablarle a Jesús tranquilos, hey Jesús, ponte pilas porque se nos hunde la barca. Nadie reacciona así cuando la barca se te está hundiendo. Al estar estos hombres estresados, temiendo por sus vidas, me imagino que ellos estaban gritando fuerte para poder asegurarse de que sus voces fueran escuchadas por encima del ruido de las olas pegándole a la barca y por encima del ruido que causaba el movimiento de la barca en el agua, por encima del viento, quizás los truenos. O sea, estos hombres tenían que gritar. O sea, estaban gritando para asegurarse que pudieran agarrar la atención de Jesús. En un momento de desesperación, en un momento tan tenso, en el cual se les estaba viendo, pero muy mal, se acordaron de que Jesús estaba con ellos en la barca. No que se les haya olvidado, sino que sabían que Jesús podía hacer algo respecto a la situación de ellos, a pesar de la tormenta violenta en la que ellos estaban. En un momento tan desesperante, se acordaron que aún tenían esperanza.
Y eso es lo importante para mí y para ti. Que a pesar de la situación que nos toque vivir, tenemos que llegar al punto, ya cuando pasemos por las emociones, ya cuando estemos estresados, que quizás gritemos, lo que sea, tenemos que regresar a esa verdad de saber de que Dios aún está con nosotros. Porque ahí es donde nosotros podemos cobrar ese ánimo, porque somos recordados que aún tenemos esperanza. Es por eso que ellos claman a Jesús como quizás hasta ese momento no lo habían hecho. Porque la situación se les había salido de la mano a ellos. Y no se les hace un poco como chistoso, no les recuerda a sus propias vidas, ¿verdad? Que es en esos momentos en los cuales se nos sale de las manos las situaciones, en los cuales nos encontramos clamando al Señor quizás como nunca antes jamás. Eso es precisamente lo que estaban haciendo los discípulos. Y hasta llegaron a pensar lo que tú y yo muchas veces pensamos cuando la situación se pone tan grave que no creemos que estamos en una situación tan adversa. Los discípulos dijeron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Como diciendo, ¿qué no estás viendo lo que está sucediendo? ¿No estás viendo por lo que estamos pasando y aún no haces nada? ¿A cuántos de ustedes les ha pasado esto? Que se encuentran en una situación adversa, están clamando al Señor, se la ven difícil y estos mismos pensamientos pasan por su mente. Señor, ¿qué no estás viendo lo que estoy pasando? El hecho de que Jesús estuviera dormido en medio de una tormenta, para los discípulos sabemos que no les pareció. Eso no fue algo que les gustó por las palabras que le dijeron y cómo clamaron a gritos hasta despertarlo. El sentir que la vida se te está yendo y que no veas a Dios por ningún lado puede ser desesperante, como lo fue para los discípulos. Pero noten que Jesús no se molestó, no se levantó alarmado, porque la Biblia no relata eso. Yo me imagino a un Jesús tranquilo, a un Jesús firme, porque tenía el control y nada lo sorprende. Y quizás hasta los discípulos se molestaron porque no vieron de Jesús esa reacción drástica, ¿saben? Como cuando tú estás en una situación grave que para ti es grave y se la cuentas a otra persona y debido al hecho de que tú sabes cómo te sientes, estás abrumado, estás estresado y tú le cuentas a otra persona lo que te está pensando y esa persona no reacciona de la forma que tú esperas, ¿verdad? No reacciona quizás sorprendida. Uno quizás hasta se molesta porque dice, bueno, que este no está entendiendo la situación en la que estoy, que esta persona no está entendiendo la magnitud de lo que me está pasando, que no me está viendo cómo agobiado estoy y no dan alguna reacción. Eso nos puede quizás muchas veces hasta molestar. Como que esperamos que la demás gente entienda perfectamente todo nuestro dolor y cuando no nos da la reacción esperada, podemos sentir que lo que acabamos de compartir no les importa, porque vemos que no les causa el mismo estrés que nos causa a nosotros. Pero al regresar al comienzo de este relato, como comienza esa historia, podemos ver por qué en primer lugar Jesús pudo dormir a pesar de la situación y podemos entender por qué Jesús no se despertó todo ansioso o por qué no se dejó llevar por las emociones de los discípulos. Y la clave de la postura de Jesús a todo esto es el hecho de que al comienzo Jesús dijo las siguientes palabras: crucemos al otro lado del lago. Crucemos al otro lado del lago. Recuerden que como se estableció al principio, cuando Dios dice algo, eso se cumple. Así de simple. Entonces, al Jesús decir, crucemos al otro lado, ellos iban a cruzar al otro lado, pasara lo que pasara. Jesús ya sabía que, en primer lugar, Jesús ya sabía la tormenta que los iba a agarrar, ¿verdad? Pero al decir Jesús estas palabras, crucemos al otro lado, él ya sabía que pasara lo que pasara, ellos iban a cruzar al otro lado, porque lo estaba declarando. Vamos a cruzar al otro lado. Porque lo que Dios dice se cumple. Y recuerden que la palabra que da Dios se convierte también en promesa, porque se tiene que cumplir pase lo que pase. No importando qué tan dura se ponga la situación o qué tan improbable aparezca la situación de mejorarse, y es por eso que la esperanza que tenemos en Dios se convierte en una ancla para nuestras almas.
porque nos da seguridad. Sabemos que se va a cumplir porque sabemos que se va a cumplir, porque Dios no miente. En la mente de Dios, si podemos decirlo así, lo que ha dicho ya sucedió. Solamente nos toca recorrer el camino que Dios ya ha trazado para que nosotros recorramos. Él ya se ha encargado de proveernos todo y de sacarnos adelante a donde Él nos quiere llevar. Solo toca caminar y estar confiados en este mismo hecho, de que Él está en control, de que Él no miente, y por el hecho de que no miente porque no puede, si lo dijo Él, es una promesa, se tiene que cumplir. Esa es la ancla que nosotros tenemos en Dios, esa es nuestra esperanza, Dios es nuestra esperanza. Es por eso que vemos a un Jesús tranquilo y calmado, en medio de un grupo de personas todas estresadas y ansiosas, porque Jesús sabía que Él tenía el control. Él había dicho que iban a cruzar el lago y así mismo sucedió. ¿Qué les permitió entender esto a los discípulos? Que Jesús estaba y sigue estando por encima de nuestras situaciones. Ellos quedaron asombrados de cómo esa tormenta que a ellos los estresó, a ellos los preocupó, los hizo sentir todas las emociones conocidas a la humanidad. Solo bastó que Jesús dijera algunas palabras y todo se calmó. Fíjense qué ilustración del poder y de la soberanía de Dios Jesús les permitió experimentar a los discípulos, y qué ilustración nos deja a nosotros para acordarnos que nuestra esperanza puede y tiene que estar en aquel que está por encima de todo, en aquel que tiene el control de todo, es decir, en Dios. Como les había mencionado y como vemos en este relato, que seamos discípulos de Cristo no significa que vayamos a vivir una vida libre de problemas. Y todos ya sabemos esta realidad. Y aquí es donde voy a empezar a aterrizar. Pero lo que sí sabemos y tenemos que entender es que nuestra esperanza como cristianos está y debe de estar solamente en Dios. Podemos tener descanso y podemos tener paz en medio de las situaciones más difíciles en la vida, sabiendo que Dios no miente. Él nos ha prometido que nunca nos dejará y que nunca nos desamparará. Ha prometido que os hará todas las cosas para nuestro bien si le amamos, porque somos llamados según el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Esto, aparte de ser palabra de Dios, como había dicho, lo que Dios habla, la palabra de Dios se convierte entonces en una promesa para nosotros, porque se tiene que cumplir. Entonces, si Él dice que Él nunca te va a dejar, que Él nunca te va a desamparar, nosotros podemos convertir esa palabra a una promesa que se convierte en una ancla para nuestras almas en momentos en los que experimentamos unas tormentas adversas. Esto no significa que las cosas no serán difíciles, no significa que no habrá momentos que las situaciones nos estresen, porque las situaciones son reales y no podemos minimizar las cosas que nos toca vivir, ¿verdad? Así como eran reales los vientos y las olas que golpeaban a la barca en la que iban los discípulos, sentiremos el viento de la tormenta, escucharemos los golpes del agua a la barca, hasta veremos que el agua entra a la barca quizás, así como lo cuenta este relato, que la barca se empezaba a llenar de agua, y por eso los discípulos se asustaron aún más. Pero aunque todo esto esté pasando en nuestras vidas, aunque todos nuestros 5 sentidos sean atormentados por las realidades de las cosas que nosotros estamos experimentando, aún en medio de todo eso, tenemos esa esperanza que es una ancla para nuestras vidas, porque sabemos que nuestra esperanza es Dios y que Él tiene cuidado de nosotros, porque Él es el buen pastor que no dejará que ninguna de sus ovejas salga de su redil. Podemos tener esa confianza de que llegaremos al otro lado del lago, porque vamos con la certeza de su palabra que nos dice: crucemos al otro lado. Llueva, truene o relampaguee, llegaremos al otro lado, porque será su palabra que nos sostiene para poder llegar al otro lado. Así es el Dios en el que confiamos, quien es nuestra esperanza. Él es nuestra certeza de que las cosas cambiarán para nuestro bien, aunque no sepamos cómo. Y es lo que tenemos que, quizás, en lo que tenemos que descansar. Muchas veces nosotros nos estresamos, nos abrumamos, tratando de averiguar cómo es que vamos a salir de cierta situación.
nos estresamos, nos agobiamos pensando en los diferentes escenarios, en cómo es que las cosas se tienen que dar, en cómo es que las cosas se pueden dar, cuando simplemente Dios nos invita a confiar en Él, a confiar en su palabra, a confiar en la realidad de que Él es nuestra esperanza y que esa esperanza es como una ancla para un barco en medio de una tormenta, que puede estar sintiendo las olas, puede estar soplando el viento, como dije, quizás hasta el agua se meta a tu barca, pero mientras tú estés confiado en Dios, mientras tú estés confiado en sus promesas, en su palabra, tú puedes tener por seguro de que llegarás al otro lado, de que llegarás al sitio al cual Dios te quiere llevar. Quizás muchos piensen que la esperanza cristiana sea el hecho de que después de morir iremos al cielo y estaremos con Dios. Y sí lo es por una parte, pero la esperanza cristiana no solamente consiste en que algún día iremos al cielo, sino que aquí en esta tierra podemos vivir una vida que valga la pena, porque nuestra esperanza está en Dios, que todo lo puede y quien está en control de todo. Acordémonos también que Jesús vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Mientras estemos vivos, Dios tiene un plan con y para nosotros aquí en esta tierra. Así que no hay que dejar que la esperanza cristiana se convierta solamente en el hecho de que un día estaremos con Dios y todo será bonito, pero que aquí en este mundo nos la vamos a tener que rifar como se pueda. No. La esperanza que nosotros tenemos en Dios, el hecho de que Dios sea nuestra esperanza también, tiene aplicaciones aquí en este mundo, porque Dios sabe que necesitamos una esperanza práctica, una esperanza que podemos experimentar del día a día, porque aquí es donde nos toca la batalla de la fe. Y mientras nos toque pelear esta batalla de fe, necesitaremos esperanza para poder seguir confiando en Dios, para poder seguir caminando hacia donde Dios nos quiere llevar, teniendo la certeza de que Dios está con nosotros y que Él tiene el control, y que nada ha salido del poder de sus manos y de que nada lo sorprende a Él. Él está por encima de todo. Así que ya para terminar, entonces los animo, mis hermanos y mis hermanas, porque tienes a Dios Todopoderoso, quien es tu esperanza. Un Dios vivo que te ama y que te amó aún antes de que tú le demostraras interés a Él. Ese Dios que te busca a todo momento y que nunca deja de perseguirte. Acuérdate de que Él está por encima de nuestras adversidades, y aunque parezca que no está contigo, y aunque parezca que está dormido, a pesar de que se te esté metiendo el agua ahí en tu barca y veas y pienses que te hundirás, Él sigue estando presente y no existe algún lugar que nos pueda alejar de Él, en el que Él nos pierda de su vista. Él es fiel y no dejará que te hundas, sino que te hará cruzar al otro lado como dijo que lo harías. Así que Dios les bendiga, sigan confiando en Dios, sigan esforzándose para creerle a Dios que los llevará al otro lado porque valdrá la pena. Dios los bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios por la esperanza que nos da, porque Él es Dios, el Dios de esperanza. Mucha gente en estos días, en estos meses, 3 meses que llevamos de toda esta locura de la pandemia, del virus y todo ese asunto, mucha gente ha perdido la esperanza. Mucha gente lo que ha encontrado, lo que ha buscado es la salida fácil por la puerta falsa, ¿verdad? Muchos no han soportado. Muchos se han suicidado y es lo más triste. Y cuando pasan estas situaciones, a veces nos preguntamos ¿por qué la gente se suicida? Bueno, cuando una persona llega a ese punto es porque cree que ya no hay más, siente que no hay esperanza, no hay una respuesta, no hay una razón. Entonces la gente busca una salida. Damos gracias a Dios que creemos en el Dios de la esperanza. Gracias a Dios que Él es tan real y tan personal, como decíamos hace un momento, hace ratos, que podemos nosotros venir delante de Él. Gracias a Dios por su palabra en esta hora.
Yo quiero invitarte en esta hora que si tú has sentido en un momento dado que tu esperanza se esfuma o sientes que el agua comienza a negarte o a querer ahogarte, que recuerdes que de la misma manera que Jesús estuvo con los discípulos allí en esa barca y ellos no se dieron cuenta de quién estaba en esa barca, de la misma manera el Señor Jesucristo está contigo en tu vida y está dispuesto a rescatarte de esa situación en la que tú te puedas encontrar inmerso en esta hora. Yo quiero orar en esta tarde, dar gracias a Dios por también poner en las manos de Dios tu vida, nuestras vidas, y pedirle. Yo te invito a que tú en tu hogar, si has sentido que tu esperanza se fuma o que el agua te llega al cuello también, yo te quiero invitar a que tú en esta hora ores al Señor y le pidas al Señor que Él renueve tu esperanza y tu fe en Él y en sus promesas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora, porque de la manera en que tú renovaste la esperanza, la confianza, despertaste, Señor, en tus discípulos el saber quién era el que estaba con ellos en la barca. De la misma manera, Señor, yo te ruego en el nombre de Jesucristo que tú nos recuerdes, nos enseñes, que llame nuestra atención, Señor, en recordar en quién hemos creído, en quién hemos depositado nuestra confianza, en quién está depositada nuestra esperanza. Y sabemos que ese eres tú, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora, si hay alguien allí en su hogar que siente que se han esfumado sus esperanzas, que siente que han perdido la confianza, o como los discípulos sienten que el agua comienza a entrar a su barca y amenaza con hundirlos, yo te ruego, Señor, en el nombre de Jesús en esta hora, que tú traigas seguridad a su corazón, que tú traigas seguridad, como dice tu palabra, como leíamos hace rato, como un ancla a su corazón, Señor. De tal forma que esa ancla, esa esperanza, asegure, Señor, su confianza en ti. Yo te ruego, Señor, que tú renueves esa fe, esa confianza en ti y en tus promesas. Ayúdanos a recordar, Señor, que tú estás allí con nosotros, que tú estás a nuestro lado, dispuesto, Señor, a rescatarnos en cualquier momento. Bendice, Señor, a tu pueblo. Bendice a todo aquel que ha escuchado esta palabra en esta tarde, Padre Celestial. Y ayúdanos, Señor, a que cada día, Señor, nuestra fe en ti pueda crecer. Bendice a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Esperamos que tengan una excelente y bendecida semana. Que podamos afianzar nuestra fe y nuestra esperanza en el Señor a través de su palabra. En el nombre de Jesús. Bendiciones.